disponemos en esta noche para abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Bueno, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy, por motivos mayores, solamente estamos algunos aquí en este recinto y hemos decidido hacer esta reunión virtual para todos los demás que no pudieron venir por el toque de queda. Pero aquí estamos nuevamente compartiendo este hermoso mensaje, y hoy quiero continuar con el tema del bautismo. Hemos estado hablando acerca de las doctrinas secundarias, doctrinas de segundo orden. Son doctrinas que son muy importantes, pero que, como hemos ya aprendido, no tienen nada que ver con la salvación del hombre. Son doctrinas que, aunque son importantes, no tienen que ver con la salvación del hombre, pero nos ayudan a tener una buena práctica en la vida cristiana, porque a veces nosotros, por no conocer bien estas doctrinas, terminamos practicando ciertas cosas que no están en la Biblia. Entonces es muy importante mirar estas doctrinas secundarias. Ya hemos visto lo que es la iglesia, el gobierno de la iglesia y la organización eclesiástica, y desde hace 8 días empezamos a hablar acerca del bautismo, y hemos dicho que el bautismo no es un sacramento como en la religión tradicional nos ha enseñado, porque el bautismo no es un vehículo de la gracia, como algunos creen, que por ser bautizado una persona ya es salva. Eso es lo que se cree en el catolicismo, desafortunadamente. Pero cuando vamos a las Escrituras podemos darnos cuenta que el bautismo es un mandato del Señor Jesús, es una ordenanza que el Señor nos ha dejado a todos nosotros como iglesia. Por eso aquí en este pasaje que les leí en Mateo 28, versículo 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Este mandato de hacer discípulos a las naciones es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es algo que Dios ha mandado y que viene inmediatamente después de que somos creyentes y empezamos a ser discípulos. Toda persona que es un discípulo de Cristo, toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo, debe bautizarse. Pero estamos hablando del bautismo en agua. No estamos hablando del bautismo de Juan, que es otro bautismo que existió en los tiempos de Jesús. Ni estamos hablando del bautismo en el Espíritu, que es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando creímos en el Señor. Ese es el bautismo en el Espíritu. Estamos hablando del bautismo en agua, que es una ordenanza que el Señor Jesús
nos ha dejado en su palabra a toda la iglesia para que todos aquellos que crean en el Señor Jesús puedan bautizarse. Hemos dicho también que el bautismo es una ordenanza, es un mandato, pero dice aquí en el versículo 19, debe hacerse en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay un grupo de cristianos que bautizan en el nombre de Cristo solamente. ¿Por qué? Porque toman muchos pasajes del libro de los Hechos, y ahí, si miramos nosotros en el libro de los Hechos, los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Cristo. Entonces dicen, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Cristo. Y se toman de pasajes, por ejemplo, vamos a ir a uno de estos pasajes. Por ejemplo, ellos se toman de pasajes como Hechos 2, 38 al 41. Hechos 2, 38 al 41. Dice aquí, en este pasaje, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice aquí Pedro muy claramente que bautícense en el nombre de Cristo. Esto lo toman para decir el bautismo es en el nombre de Cristo. Y es así, es en el nombre de Cristo. Pero ¿qué significa en el nombre de Cristo? Esta palabra en el nombre es la palabra onoma, que significa en el nombre o con la autoridad de Cristo. Es decir, cuando los apóstoles bautizaban en el nombre de Cristo, lo estaban haciendo con la autoridad de Cristo. Pero no es porque la fórmula bautismal sea en el nombre de Cristo. Ellos lo hacían con la autoridad de Cristo, como Cristo se los había mandado. ¿Y cómo se los mandó que lo hicieran Jesucristo mismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos pasajes de Hechos nos está diciendo de que la fórmula bautismal es en el nombre de Cristo y listo, no. Es en el nombre de Cristo, porque es con la autoridad de Cristo, como Jesús les había enseñado, es decir, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacían con las personas y qué se hace en las iglesias? Se toma a la persona, ya sea en una piscina o en un río, donde haya agua, y la persona se sumerge en el agua, y el pastor o algún diácono de la iglesia le puede decir a esa persona: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O puede hacerlo también en el nombre de Cristo, que es lo mismo. Entonces la persona se sumerge en el agua. ¿Y qué decíamos nosotros que simbolizaba eso? Al sumergirse la persona en el agua, simbolizaba, según Romanos 6:2, 6:3 al 5, que al sumergirse en las aguas bautismales está representando que esa persona muere juntamente con Cristo al pecado, a la vida pasada. Y cuando sale de las aguas bautismales, está representando esa persona
que resucita una vida nueva en Cristo. Así como Cristo murió, y murió en su cuerpo físico, crucificando nuestros pecados, así nosotros moríamos a esa vieja vida para luego resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Esta experiencia que se mira en el bautismo es algo simbólico de algo que ya ocurrió en la conversión. Efesios 1, 13 y 14. Cuando uno creyó en el Evangelio de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, en ese momento yo recibo al Espíritu Santo de Dios. Soy bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y soy unido al cuerpo de Cristo. Y empiezo a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, de corazón, no intelectualmente, sino de corazón, entonces esa persona puede bautizarse. Ya lo vamos a mirar más adelante. ¿Qué es lo que se necesita para bautizarse? No me quiero adelantar. Entonces, la persona sumergirse está simbolizando que ha muerto a una vieja vida de pecado para resucitar al salir de las aguas bautismales a una vida nueva, una vida resucitada en Cristo Jesús. Y esa es la experiencia que nosotros hemos tenido. Antes de Cristo estábamos nosotros muertos, Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, viviendo una vida pecaminosa, practicando el pecado. Pero cuando nos arrepentimos y creímos, en ese momento nacemos de nuevo. Recibimos al Espíritu Santo de Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso es lo que precisamente se representa en el bautismo. En el bautismo. Vayamos a Romanos capítulo 6. ¿Puedes sentarte mismo? Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, aquí está hablando de qué bautismo? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Aquí no está hablando precisamente Pablo del bautismo en agua. Aquí está hablando del bautismo como una experiencia pasada. Está hablando del bautismo en el Espíritu. Cuando fuimos sumergidos en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, fuimos bautizados en Cristo por el Espíritu. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 está hablando de ese bautizo en el Espíritu. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu, Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Estamos hablando del bautismo en el Espíritu. Todos fuimos bautizados, sumergidos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu, en el momento de la conversión. Fuimos bautizados. Y es el bautismo que dice Pablo aquí en Romanos 6:3, porque somos sepultados juntamente. Vayamos desde el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que cuando Cristo moría, nosotros moríamos con Él. ¿Sí? A la vieja vida. A la vida de pecado, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Ya usted y yo morimos al pecado, morimos a esa vieja vida, ahora vivimos, andamos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Cristo murió en su cuerpo físico, a ese cuerpo donde llevó sobre él nuestros pecados, así nosotros morimos. Morimos al viejo hombre. Y lo que ahora se manifiesta en nosotros, en Cristo Jesús, es el nuevo hombre. Y eso es lo que se representa en el bautismo. Entonces, si usted es una persona que ha creído en el Señor, sepa que ya esta experiencia se dio espiritualmente. Usted fue por el bautismo en el Espíritu muerto juntamente con Cristo, para luego resucitar una vida nueva en el Señor. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El bautismo representa simplemente una experiencia ya dada espiritualmente y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo, que representa toda la obra que ha hecho Dios, el Padre, ¿qué hizo en la obra salvadora? Nos eligió. El Hijo nos salvó y el Espíritu Santo nos santifica. Por eso es que el bautismo se hace en el nombre del Padre, quien nos eligió para salvación, en el nombre del Hijo, quien nos salvó, y en el nombre del Espíritu Santo, que nos santifica. Porque ahí en el bautismo se representa todo el proceso del creyente, desde la elección hasta santificación, para una vida glorificada, porque pues ahorita estamos en un proceso de santificación, en donde nos apartamos más y más del pecado, vamos siendo perfeccionados, pero un día vamos a recibir un nuevo cuerpo, en donde seremos libres del pecado, totalmente. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar en una batalla continua, vamos a estar luchando contra nuestra carne, luchando contra el mundo, que es una corriente que jala fuerte, luchando contra Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La vida cristiana es una batalla de todos los días. La vida cristiana es un proceso en donde vamos siendo perfeccionados cada día a la imagen de Cristo Jesús. En Romanos 8 dice Pablo algo muy importante. Romanos 8, 29 en adelante: porque a los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció, escogió. ¿Y los predestinó para qué? Para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios, al escogernos, habiéndonos conocido desde antes, Él nos predestina para que seamos como Cristo. Estamos dentro de un proceso de perfeccionamiento que comenzó desde el momento de nuestra conversión, cuando fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos salvados. Ahora estamos siendo santificados, pero un día nosotros vamos a ser glorificados, vamos a recibir un nuevo cuerpo libre del pecado, y ahí seremos semejantes al Señor. Qué hermoso proceso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Es como una metamorfosis. Es una metamorfosis, como la mariposa. Ahora somos mariposas, pero en forma de oruga.
un capullo. Pero va a haber un día en que esa oruga, ese capullo se va a abrir y va a salir una hermosa mariposa. Es decir, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos con un nuevo cuerpo de gloria, y ahí seremos semejantes al Señor. Todo esto es importante que lo entendamos. Y mire que se representa en el bautismo. Al sumergirnos en las aguas, morimos con Cristo a esa vieja vida pecaminosa. Al salir, resucitamos, primero espiritualmente, pero un día vamos a hacerlo también corporalmente, llegando a ser libres de la presencia del pecado. Por eso es que el bautismo es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay algunas personas dentro del círculo cristiano evangélico que son unitarios. Hay un sector del pentecostalismo que son unitarios, le llaman los Jesús solo. Ellos dicen de que Jesús es el Padre encarnado y que el Espíritu Santo es Jesús. Es decir, que el Padre se manifiesta como el Hijo y después el Hijo se manifiesta como el Espíritu Santo. Ellos no creen en tres personas como nosotros creemos, los trinitarios. Nosotros creemos en un solo Dios, pero en tres personas diferentes. Los unitarios creen en un solo Dios, pero ellos dicen que es una sola persona, que se expresó en el Padre, que hace 2000 años en el Hijo y que ahora se está expresando en el Espíritu Santo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia es muy clara y habla de la triunidad de Dios. Y aquí lo miramos en este pasaje de Mateo 28. Está muy clarito. Y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad de Cristo. Como Cristo les enseñó. Eso es lo que significa. Hay que saber también que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo en agua, porque hay muchas personas que confunden eso. Es más, el bautismo no es algo que comenzó a practicar Juan, ni Cristo con sus discípulos, ni la iglesia. Ya se daba en Israel desde el Antiguo Testamento y en la época intertestamentaria. ¿Saben lo que hacía el pueblo de Israel? Ellos también bautizaban en agua. Pero ¿a quiénes bautizaban en agua? No eran a los judíos, eran a los gentiles que empezaban a ser parte del pueblo judío, que entraban al pueblo judío de alguna manera. Entonces los bautizaban, los lavaban en agua. Y de ahí viene ese concepto del bautismo, de sumergirlos en agua para que fuesen lavados, purificados y pudieran entrar a ser parte de la comunidad israelita. Era algo que solamente se hacía con los gentiles. Entonces, cuando aparece Juan y miran los judíos que Juan estaba bautizando a judíos, muchos se ofendieron. ¿Cómo así? Pero si eso se hace con los gentiles. Pero Juan lo hacía queriendo decir que también los judíos, como los gentiles, necesitaban arrepentirse de sus pecados. No solamente los gentiles, también los judíos. Entonces, Juan, tomando ese modelo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel bautizaba a los gentiles para que se arrepintieran y fueran purificados, Juan, tomando ese mismo concepto, lo empezó a hacer con los judíos. Y este era un bautismo para arrepentimiento, en donde las personas iban a las aguas
del río y Juan los sumergía, ¿sí? Simbolizando que eran lavados, limpiados de sus pecados. Ese era el bautismo de Juan. Pero cuando vino el Señor Jesús y fue bautizado por Juan, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Juan? Conviene que sea así. Bautízame. Pero ¿cómo te voy a bautizar? ¿Qué pecado tienes tú si tú eres el Cordero sin mancha? Jesús le dijo, es necesario que lo hagas. Lo hizo como un ejemplo. ¿Sí? Pero no porque él tenía que hacerlo. Y ahí, en el bautismo de Juan, fue cuando se escuchó la voz, el Padre hablando, el Espíritu Santo que descendía y el Hijo. Ahí está la Trinidad. Para los amigos unitarios que dicen que es una sola persona Dios, no, son tres personas. Estaba el Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Hijo ahí, en el agua, siendo bautizado en agua por Juan. Pero Juan dijo, ciertamente yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle la sandalia de los pies, y él os bautizará con el Espíritu Santo. Y todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido ya bautizados por el Espíritu Santo. Es una experiencia que se da espiritualmente. Y el bautismo en agua que ahora hacemos es más que el bautismo de Juan para arrepentimiento. Porque el bautismo en agua se está representando el nuevo nacimiento. No es solamente que una persona se arrepiente y muere a la vieja vida pecaminosa y resucita a una nueva vida, sino que es una experiencia donde se representa muy claramente esto. Es mucho más que el bautismo el bautismo de Juan, ¿sí? Por eso en Hechos 19 del 1 al 5 vamos a buscar en este pasaje. Hechos 19 del 1 al 5 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, ellos aún no habían sido bautizados en el Espíritu. Entonces digo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Ellos habían conocido el bautismo de Juan, el bautismo para arrepentimiento. Ellos no habían conocido el bautismo del Espíritu y el bautismo en agua que se practicaba ya en la iglesia. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, pues que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que fueron bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesús, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí miramos claramente que el bautismo de Juan era muy diferente al bautismo que habla aquí Pablo, en donde el creyente era bautizado primero en el Espíritu Santo cuando creía en el Señor, y luego era bautizado en el Espíritu, era bautizado en agua, perdón. Entonces el bautismo de Juan significaba solamente el arrepentimiento. El bautismo de Jesús simboliza más que el arrepentimiento, simboliza la obra completa de Dios en el ser humano desde la elección hasta la vida nueva. Eso es lo que simboliza ya el bautismo en agua. Entonces, el bautismo es, nuevamente les digo y les aclaro, es un símbolo de una obra hecha por el Espíritu Santo por medio del Evangelio.
Eso es el bautismo. En 1 Corintios 1:17 dijo Pablo algo muy importante: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire lo que dice este pasaje. Pablo dice que Dios no le había mandado a bautizar, y desde luego Pablo no había bautizado a algunos creyentes. Sí, pero la misión principal de Pablo era el llevar la palabra del Señor, para que muchos fuesen salvos. En otras palabras, bautizarse en sí mismo no cambia a nadie. El bautismo en agua no cambia a nadie, pero sí el predicar el Evangelio. Bautizarse en sí mismo no quita los pecados, como cree en la religión tradicional. Ahí dejaste los pecados en el agua, te dicen. No. Bautizar en sí mismo, no hay ningún poder en bautizarse en agua, como algunos creen, que se lavan de los pecados. No, el que lava nuestros pecados es la sangre de Cristo, cuando nos arrepentimos y creemos. Pero el bautismo en sí no cambia a nadie, no quita los pecados, sino el arrepentirse por escuchar el Evangelio. El bautismo no es el Evangelio, pero todo verdadero cristiano debe bautizarse. En Hechos 18, 24 al 25, al mismo, un poco más atrás, en el libro de los Hechos 18, 24 al 25 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él no conocía otro bautismo sino el de Juan. Y es cuando Aquilas y Priscila se le acercan a Apolos y le dicen: mira, te hace falta saber esto, y lo instruyen en el camino, porque Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Eso era lo que se conocía en ese momento en algunos discípulos, pero ya después conocieron lo que es el bautismo en agua, que es un bautismo que simplemente representa lo que ya ocurrió espiritualmente. Hay algunas iglesias que dicen que si tú no te bautizas, entonces no tienes al Espíritu Santo. Si tú no te bautizas en agua, tú no tienes al Espíritu Santo. Y toman muchos pasajes de Hechos, y tratan de decir esto. Es que en la iglesia del primer siglo, cuando una persona creía en el Señor, era bautizada por el Espíritu Santo y se manifestaba en algunas ocasiones hablando en lenguas, y de una vez eran bautizados en agua. No es como en algunas iglesias que hoy miramos que tienen que hacer un curso, tienen que haber pasado ya mucho tiempo, hacer un curso, mirar si realmente eres cristiano, o más bien pasa un tiempo en la iglesia y te dicen: bueno, ahora necesitas bautizarte para que recibas al Espíritu Santo de Dios. Y entonces en ese momento tú eres salvo, según estos hermanos nuestros. Yo no creo eso. Yo creo que en el momento en que una persona cree en el Señor Jesucristo, es bautizada en el Espíritu, nace de nuevo. Y el bautismo en agua es algo que viene después de la conversión, representando una experiencia que ya ocurrió. ¿Sí? Efesios 1, 13 y 14. Nacemos de nuevo en el momento en que escuchamos el Evangelio de Cristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, estas cosas debemos tenerlas claras. El bautismo en agua es sencillamente
algo que representa ya ocurrido en nosotros espiritualmente. Y no es para quitar los pecados, no es para salvarnos, no es para nada de eso. Simplemente algo representativo, en donde una persona públicamente dice: yo soy cristiano y me comprometo a vivir una vida fiel a Cristo. Es un testimonio público que la persona hace al bautizarse. Entonces, usted hace parte de esta iglesia y ha creído en el Señor Jesús, usted debe bautizarse, porque es el único requisito para bautizarse. Creer. ¿Dónde está eso, pastor? Hechos 8, 35 al 38. Hechos 8, 35 al 38. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice este eunuco, el etíope. Felipe era uno de los diáconos que fueron escogidos en Hechos 6:5, uno de los 7 diáconos para servir a las mesas de los griegos, a las viudas, ¿sí? Felipe era un hombre que llevaba el mensaje de lugar en lugar, y dice la Biblia que él iba por un camino y se encuentra con un etíope, con un hombre africano, un negrito, que iba en una carroza, iba sentado leyendo la escritura. El Espíritu Santo le dice: acércate a ese eunuco y compárteme. Y Felipe se acerca y le empieza a preguntar a este hombre qué él es. Y este hombre le dice: bueno, aquí leo este pasaje, pero yo no lo entiendo. Entonces Felipe empieza a explicarle ese pasaje, las escrituras. Entonces este etíope cree en el evangelio del Señor, y una vez que cree y mira el etíope un lugar de aguas ahí estancadas, le pregunta a Felipe: ¿qué me impide para ser bautizado? Y Felipe, ¿qué le contesta ahí en el versículo 37? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, ¿qué requisito debe tener una persona para ser bautizada? Que crea de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías. Usted no necesita hacer un cursillo, a veces nosotros complicamos tanto las cosas. Cuando una persona cree en el Evangelio, ha comprendido el Evangelio de Cristo, ya está listo para ser bautizado. Es la única condición, que crea. Felipe aquí lo bautiza en aguas ahí estancadas. Hay algunos que dicen: no, es que hay que bautizarse en el río para que el río le lleve los pecados. No necesariamente tiene que ser en un río, porque el bautismo tampoco lleva los pecados de nadie de ninguna manera. Puede ser en una piscina, puede ser en un lago, en un lugar con aguas estancadas, en donde usted pueda sumergirse. Y eso fue lo que pasó con el etíope. Y una vez que fue bautizado el etíope, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo teletransporta a Felipe a otro lugar. Es tremendo, ¿no? Todo lo que se daba, todas esas señales que se daban en ese tiempo. Sí. Entonces el etíope fue bautizado, creyó, él no hizo un cursillo. Y otra cosa importante que podemos sacar de este pasaje: Felipe, ¿quién era? Yo les dije a ustedes hace un momento, según Hechos 6:5, era un diácono. ¿Quién eran los diáconos? Los servidores. Toda la iglesia
deben estar conformados por diáconos, porque toda la iglesia está llamada a servir al Señor. Era un creyente, un cristiano, un diácono que estaba al servicio de la iglesia. Le llaman Felipe el Evangelista. Él llevaba la palabra del Señor también, pero era un diácono. Y fue un diácono el que bautizó a este etíope. Es decir, tiene que ser el pastor de una iglesia el que debe bautizar a las personas. Tiene que ser el pastor, no necesariamente. Puede hacerlo un diácono, un verdadero cristiano. Toda la iglesia está llamada a bautizar, porque el mandato de Mateo 28:19 que Jesús dio, que vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A los apóstoles solamente? ¿A los pastores solamente? No, a toda la iglesia. Es un mandato a toda la iglesia. Usted puede, si usted es un verdadero cristiano, un verdadero creyente, alguien que ha nacido nuevo, usted puede bautizar a otra persona. Usted va a un pueblo, va evangelizando, y una persona cree, y esa persona quiere ser bautizada, usted lo puede bautizar. Como lo hizo Felipe. Pero hoy en día no, tiene que ser un pastor ordenado, y complicamos tanto las cosas. Yo respeto mucho la posición de cada iglesia, cómo hacen. Esto es secundario, no vamos a pelear por esto. Son doctrinas secundarias. Mientras estemos de acuerdo en lo fundamental, lo demás, pues hay diferencias, tenemos que tolerarnos en esas diferencias. Pero la Biblia es muy clara, hermanos. Entonces tenemos que el bautismo nos salva, ¿cierto? El bautismo simplemente representa algo que ya ocurrió espiritualmente. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. El bautismo se puede hacer en aguas estancadas, en una piscina o en un río, y es por inmersión, como hablábamos hace 8 días. Y también algo muy importante es que cualquier creyente, verdadero cristiano, puede bautizar a otro que se convierta. El único requisito para bautizar a una persona es que esa persona crea, y puede ser bautizado por un diácono, puede ser bautizado por un verdadero creyente. No necesariamente tiene que ser el pastor de la iglesia. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Y ya para terminar, quiero decirles a ustedes que no todo el que se bautiza será salvo. Por eso, como les decía, el bautismo no salva a nadie. Porque hay mucha gente que se bautizó y que no fueron salvos nunca. Un ejemplo en la Biblia, Hechos 8, 13 al 15, el ejemplo de Simón el mago. Dice ese pasaje que ese hombre oyó el mensaje y supuestamente creyó y fue bautizado. Pero después que fue bautizado le ofreció dinero a Pedro, y Pedro, ¿qué le dijo? Perezca tú con tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Sí? Y nos damos cuenta que Simón el mago realmente no había creído en el Señor. No era un verdadero creyente, pero se bautizó. Se bautizó, pero no era salvo. Entonces hay muchas personas que se bautizan en las iglesias y no son salvas. Porque el bautismo no salva a nadie, y hay mucha gente que realmente no ha nacido de nuevo. Y otro punto muy importante es que no todo el que se salva fue bautizado. Hay mucha gente que no va a poder bautizarse, pero son salvos. Por ejemplo, en Lucas 23, del 42 al 43, el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes de Cristo ahí en la cruz del Calvario? A un lado un ladrón,
que lo injuriaba, lo maldecía. Del otro lado estaba otro ladrón, parrandero, mujeriego y jugador, pero que creyó. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bautízate. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El hombre no le dio tiempo ni de bautizarse. Entonces van a haber muchas personas que antes de morir, ahí en su lecho de muerte, van a creer y van a ser salvas sin haber sido bautizadas en agua. O personas que de pronto por alguna enfermedad o por alguna incapacidad física no se bautizan en agua, pero creyeron y son salvos. Entonces, todas estas cosas hay que entenderlas y saberlas, porque pues esto es algo que debe saber toda la iglesia, porque continuamente van a ir llegando nuevos creyentes, nuevas personas que creerán y deben ser bautizadas. Yo prontamente, ya les diré cuándo voy a hacer bautizos. Voy a hacer bautizos, es necesario. Personas, han llegado bastante gente nueva, gente que han creído y que van a ser bautizadas prontamente, si así Dios lo quiere. Ya voy a ir programando bautizo, es muy importante. Entonces, este tema hay que estudiarlo. Yo ahí en el WhatsApp envié en la parte documento, la parte teórica, los pasajes bíblicos, para que usted pueda profundizar mucho más acerca de este tema y pueda entender acerca del bautismo en agua, que es muy diferente al bautismo de arrepentimiento de Juan y al bautismo en espíritu que ocurre cuando una persona se convierte al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por este momento. Gracias, Padre Celestial. Te damos gloria y honra a ti en esta noche. Gracias por este tema. Gracias, Señor, porque hemos creído y ahora somos tus hijos, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo en agua viene después de la conversión. Cuando la persona se arrepiente y cree, es bautizada en agua, porque el bautismo en agua simplemente representa lo que pasó espiritualmente ya. Si usted ya ha creído en el Señor, debe bautizarse y debe comprometerse con el Señor. Debe comprometerse con el Señor a vivir una vida santa, una vida diferente. Señor, te pido en este momento que nos llenes con tu Santo Espíritu, que ministres a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí, Señor, y que están virtualmente mirando esta transmisión, Padre. Tócalos. Y los que no han nacido de nuevo, Señor, puedan creer en este momento, arrepintiéndose de sus pecados. Si tú has pecado contra el Señor, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que tú eres un hombre pecador que va rumbo a la condenación, que necesitas un Salvador. Arrepiéntete, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Tú no eres bueno como crees. Eres malo, porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Todos hemos pecado contra Dios y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en esa cruz, para que ahora vivamos una vida nueva en Él, una vida resucitada. Esa es la vida que el Señor quiere que tú vivas. Si ya moriste con Cristo, tus pecados, fuiste justificado, ahora debes vivir una vida nueva, una vida resucitada.
en donde se vea ese fruto, ese verdadero fruto que viene de un verdadero arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino, de un corazón que ha creído en el Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias. Te adoramos, te exaltamos. Bautiza, Señor, a aquellos que han creído. Bautízalos en tu Santo Espíritu, que sean investidos con poder, sellados con tu Santo Espíritu. Prepara, Señor, a estos nuevos creyentes para ser bautizados en agua y puedan vivir una vida santa, agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en medio de estas pruebas, dificultades que estamos viviendo actualmente, Señor. Guárdanos, protégenos, sosténnos fuerte de tu mano. Bendice a tu iglesia. Envía a tus ángeles alrededor nuestro, guardando nuestra entrada, nuestra salida. Guárdanos de todo virus, de toda bacteria, Señor, de toda enfermedad, de todo peligro en las calles, Señor. Guárdanos y protégenos. Y bendícenos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén y amén.